Bienvenidas y bienvenidos a Mariposea, este espacio que ya se hizo una excusa para hablar de autismo femenino desde la experiencia real, sin máscaras y sin mito y con la libertad de quien aprendió tarde pero a tiempo, que también tiene derecho a desplegar sus alas como estas mariposas que ya son un clásico. Hablar de depresión y autismo femenino es hablar de una experiencia que rara vez entra completa en los manuales o en los diagnósticos. Inclusive en el relato social dominante, rara vez dicen, esta persona con autismo está deprimida. No porque no exista la depresión en las personas autistas, sino porque muchas veces no se ve. Muchas mujeres autistas no encajan en la imagen clásica de la depresión. No siempre estamos en la cama, no siempre lloramos delante de los otros, no siempre dejamos de funcionar y de cumplir con nuestras responsabilidades. Seguimos funcionando y ahí es donde está el problema, porque funcionar no es sinónimo de estar bien. En este episodio queremos poner palabras a ese cansancio hondo, a esa tristeza sin espectáculo, a ese apagamiento interno que no hace ruido pero pesa, ese que tantas mujeres en el espectro conocen demasiado bien. Te voy a poner en la cajita de descripción dos lindas investigaciones que a mí me parecen que dentro de la investigación contemporánea son las más rigurosas y son las de Wallenberg y colaboradores y la de Emma Hinz y colaboradores. Ambas están en inglés, pero puedes usar el traductor de Google, ¿no? Una se llama Procesos asociados al desarrollo de la depresión en personas autistas. Es una revisión narrativa muy interesante. Y el de Emma Hinz se llama La presentación de la depresión en individuos autistas deprimidos y es una revisión sistemática muy rigurosa. Ambos trabajos lo que muestran es cómo la depresión en personas autistas no solo es más frecuente que la población en general, sino mucho más compleja en su forma de manifestarse. Estos estudios lo que muestran es que aproximadamente un 14,4% de prevalencia acumulada de trastornos depresivos cuando se utilizan instrumentos clínicos estándar muestran que las personas con autismo, entonces en ese 14,4% tienen sintomatología depresiva. Y cuando se consideran autoinformes, es decir, se le pregunta a la persona si a lo largo de su vida ha pasado por un proceso depresivo sin ser diagnosticada y se le muestran cuáles son las sintomatologías, la cifra asciende a un 48,6% a lo largo de la vida. En la población general, los diagnósticos formales de depresión rondan en un 4,4%. La diferencia no es menor. Aunque los estudios específicos por género aún son escasos, los pocos datos que se tienen son elocuentes. En registros clínicos amplios, 77% de las mujeres autistas presentan al menos un diagnóstico de salud mental a lo largo de su vida, frente al 62% de los hombres autistas. Por otro lado, en las mujeres, ansiedad y depresión son las sintomatologías más frecuentes y las comorbilidades más frecuentes. Esto contrasta ampliamente con la población general, donde aproximadamente el 20% de las mujeres y el 14% de los hombres presentan algún trastorno mental diagnosticado. Se hizo investigaciones en estudiantes universitarios con autismo y se vio que alrededor del 48% de estudiantes universitarios autistas reportan síntomas depresivos frente al 7,6% de estudiantes no autistas. Y dentro de estos grupos, las mujeres autistas tienden a informar niveles más altos de malestar. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esto? Las mujeres autistas presentan mayor riesgo de depresión que los hombres dentro del espectro y en comparación con la población en general femenina, la depresión en mujeres autistas es más frecuente, es más persistente y pasa más desapercibido. Ahora bien, ¿qué entendemos por depresión? No importa si eres una persona neurotípica o una persona dentro del espectro autista. La depresión la definimos como un trastorno del estado de ánimo que afecta de forma sostenida lo emocional, lo cognitivo, lo conductual y lo corporal. Y que quede bien claro, la depresión
No es una etapa pasajera, no es falta de voluntad, dale, levántate, todo va a cambiar, no es, y tampoco es una debilidad personal. La depresión modifica la manera en que una persona se percibe, interpreta el mundo y se imagina el futuro. Afecta el sueño, el apetito, la energía, la motivación y la capacidad de disfrute. En mujeres autistas suele instalarse de forma progresiva, muchas veces después de varios años o de décadas de adaptación forzada. ¿Por qué? Porque hay un vínculo muy estrecho en el autismo femenino con el tema del enmascaramiento. Las personas dentro del espectro autista tienen un riesgo significativamente mayor de depresión a lo largo de la vida, y en el autismo femenino esto se amplifica, digamos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las mujeres autistas llegan tarde a su diagnóstico o mueren sin saber que eran autistas por años de masking, de observar, de imitar, de sostener una versión aceptable o casi normal, por la hipersensibilidad emocional no validada, por la exigencia constante de parecer normal y por las experiencias reiteradas de rechazo, incomprensión o soledad a lo largo de la vida. La depresión no aparece de la nada, muchas veces llega cuando el cuerpo y la mente ya no pueden seguir fingiendo que todo está bien. Ahora bien, ¿qué pasa? La depresión en las mujeres autistas no se nota, lo hemos dicho, porque no siempre se expresa como una tristeza visible. Muchas veces en el espectro autista y sobre todo en las mujeres aparece como un apagamiento emocional, como un cansancio vital, como una sensación de vacío y como una desconexión de uno mismo. Muchas veces las mujeres lo expresan así: no estoy triste, Marta, estoy agotada de existir de esta manera. Ese matiz es clave, porque explica por qué tantas veces la depresión pasa inadvertida o es mal interpretada. Ahora bien, dijimos que la depresión es un trastorno del estado de ánimo que tiene manifestaciones clínicas. A nivel emocional, seas autista o no, ¿cuáles son esos síntomas? Tristeza persistente, ansiedad constante, culpa excesiva, irritabilidad interna, embotamiento afectivo y desesperanza silenciosa. Y algo que quede claro: en el autismo, sobre todo en las mujeres, no siempre hay llanto. A veces lo que hay es silencio, autoexigencia y una fortaleza que ya duele. Por otro lado, ¿cuáles son las manifestaciones cognitivas? Autocrítica intensa, pensamientos negativos repetitivos, rumiación constante, dificultad para concentrarte, bloqueos decisionales, es decir, tienes dificultad para tomar decisiones, hay un bloqueo tan intenso que no puedes decidirte si te pones esto, si te pones aquello, si sales o si te quedas, si dices que sí o que no. Ideas de desaparecer o de no ser una carga. La mente no descansa. Por otro lado, la depresión se mezcla en el autismo con rigidez cognitiva y ciclos de autoacusación. Pero, ojo, que estos síntomas cognitivos, estas manifestaciones cognitivas, también se dan en personas neurotípicas. Vamos a ver cuáles son las manifestaciones conductuales. Aislamiento progresivo, pérdida de motivación, abandono de actividades significativas, anedonia, que la anedonia los psicólogos y los psiquiatras la definimos como pérdida de placer, que no siempre es sexual, también es eso de abandonar eso que dejas de hacer o abandonas, actividades que para ti antes eran importantes, eran significativas, que te daban placer y que ahora ya ni te importan. Y en muchas personas el descuido del autocuidado. Ahora bien, como dijimos, esto también se da en la población neurotípica, pero dentro del espectro esto es difícil, porque por dentro cada gesto cuesta, cada cosa que haces cuesta. Por afuera sigue funcionando, la gente te ve que vas a tus estudios, vas a tu trabajo, vas a tus clases de no sé qué, vas a hacer los mandados, sales a pasear con tus hijos, andas con tu pareja haciendo compras y la gente te ve bien, pero por dentro
sigues estando rota. ¿Cuáles son las manifestaciones físicas de la depresión? Porque el cuerpo también muestra. Bueno, vamos a ver cuáles son esas manifestaciones. Cansancio persistente, alteraciones del sueño, cambios en el apetito, dolores sin causa médica clara. Vas al médico y te duele todo, pero no te encuentran nada. Alteraciones en algunas mujeres del ciclo menstrual, disminución del deseo sexual y cambios sensoriales. En las personas con autismo las alteraciones sensoriales se dan mucho más y el cuerpo habla cuando ya no queda energía para explicar y para seguir camuflando. Entonces, en las mujeres autistas, el cansancio persistente se incrementa. Si ya en una persona neurotípica el cansancio es abrumador, en una mujer con autismo es mucho más. Las alteraciones del sueño, o duermes mucho o duermes nada y te pasas toda la noche con los ojos abiertos. ¿Qué pasa también en la población autista? El masking, el colapso y la depresión van de la mano. Tras años de estar sosteniendo una imagen funcional, muchas mujeres autistas atraviesan un colapso. ¿Y ese colapso cómo se manifiesta? Comienzan a disminuir en capacidades. Aumenta el aislamiento y aparece la sensación de no poder volver a ser como antes. Esto no es un retroceso y quiero que te quede bien claro, tampoco es un fracaso. Esto es el costo de haber vivido demasiado tiempo sin permiso para ser realmente tú. En estos casos, la depresión no es la causa original, la depresión es la consecuencia. Ahora bien, se sabe que la depresión en cualquier persona, autista o no, produce cambios neurobiológicos reales, implica modificaciones reales en el funcionamiento cerebral. ¿Cómo se manifiesta eso? Alteraciones en la regulación emocional, te cuesta mucho más regular tus emociones, disminución en la motivación, la pérdida de la motivación comienza a darse paulatinamente y disminuye tanto que a veces no tienes ni fuerza ni ganas para hacer algo. Hay mayor sensibilidad al estrés y hay mayor dificultad para imaginar futuro. Por eso esas frasecitas positivas de que todo va a estar bien, de que mañana va a ser diferente, de que pensar en el futuro y la mar en coche no sirven, porque está demostrado que en la depresión, seas autista o no, se producen cambios reales en el funcionamiento cerebral y eso lleva a que las áreas vinculadas a la motivación y a la capacidad para proyectarte al futuro estén alteradas. Entonces no se arregla con frases positivas, no se arregla con exigirte más. En mujeres autistas, la depresión requiere un abordaje que contemple la historia vital, el desgaste acumulado y el perfil neurodivergente. El tratamiento y el acompañamiento tiene que ser por profesionales que conozcan el autismo. La psicoterapia tiene que estar adaptada al perfil autista. No sirve cualquier psicólogo, no sirve cualquier psiquiatra. Por otro lado, puede estar o no acompañado de tratamiento farmacológico, eso va a depender de tus necesidades. Tiene que haber un seguimiento clínico, no alcanza con una consulta cada 5 o 6 meses. Tiene que haber ajustes en el entorno laboral, en tu vida particular, en los lugares donde vas a aprender, en los lugares donde vas a trabajar. Tienes que pedir que te ajusten el entorno. Tienes que ir haciendo intentos paulatinos, pero intentos al fin de aprender a reducir el masking, de dejar de enmascarar. Los ritmos de vida tuyos tienen que ser compatibles con tu cuerpo. No te puedes exigir de la misma manera que si no estás en un proceso depresivo. Y por otro lado, tienes que tener personas a tu alrededor que te acompañen sin juicio, que validen cómo te sientas. No se trata de volver a funcionar como antes, se trata de dejar de vivir rompiéndote. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Bueno, mientras tanto, mientras no hay un diagnóstico, mientras no consigues hora con el especialista, lo que sea, aprende a identificar emociones, incluso de forma gradual.
¿Esto que siento? ¿Qué nombre le pongo? ¿Esto es tristeza? ¿Esto es rabia? ¿Esto es aburrimiento? Y esta imposibilidad de llorar, ¿cómo hago para llorar? ¿Habrá alguien que me pueda sostener cuando estoy llorando? Registrar estados emocionales de manera estructurada, esto es fundamental y los autistas lo sabemos hacer muy bien. Podemos llevar un registro riguroso, sistemático de cómo son nuestros estados emocionales, y cuando vas a consulta se las llevas a tu psicólogo especializado en autismo o a tu psiquiatra que tiene formación en autismo, no vayas a cualquiera, y le decís: aquí tengo un registro de mis estados emocionales. Por otro lado, esto vamos a hacer un episodio especial acompañados de Homero Simpson, que es detectar los pensamientos autocríticos y automáticos que te vienen a la mente. Trata de registrar: estoy generalizando, estoy usando una comparación, bueno, en fin, esos pensamientos automáticos que te vienen como producto de la rumiación, trata de registrarlos. Por otro lado, ponete metas pequeñas, pero metas reales, metas posibles, y eso te puede ir ayudando. Bueno, no tengo ganas de salir, pero aunque sea salgo un poquito al patio. No tengo ganas de leer, pero aunque sea escucho un libro o le pido a alguien que me lo lea, y eso te motiva, eso te ayuda. Otra cosa importante es cuidar tu cuerpo. Como parte del proceso, tu cuerpo tiene que estar sano. Y algo fundamental que me lo digo a mí misma es pedir ayuda sin culpa. Estas herramientas psicológicas complementarias no reemplazan la terapia, pero te pueden ayudar mientras no consigues cita y te pueden sostener en el camino. La depresión en el autismo femenino no es una falla personal, es muchas veces el resultado de haber sido invisible durante demasiado tiempo. Nombrarla es un acto de reparación. Hablar de esto es empezar a aliviar. En Mariposea abrimos este espacio para decir algo esencial. No estás rota, estás cansada de sobrevivir, y eso merece cuidado, respeto, acompañamiento, mucho amor. Gracias por quedarte hasta aquí. Si de algo lo que hoy escuchaste te sirvió, si algo te resonó, no es casualidad. Como le digo a mis pacientes, a veces una palabra basta para empezar a transformarse. Yo te dejo con una de mis mariposas y el recordatorio de que incluso después de toda una vida siempre es posible alzar vuelo.